La salsa sangrienta. En el año 2017, trabajaba como taquero en un pequeño puesto de tacos ubicado en una esquina transitada de un barrio en Ciudad de México. El negocio lo había montado con mucho esfuerzo y aunque era sencillo, estaba orgulloso de él. Los tacos al pastor eran nuestro fuerte y la clientela no faltaba. Muchos venían por las noches, atraídos por el olor de la carne chisporroteando en el trompo y el sabor único de nuestras salsas, especialmente la roja, que preparábamos todas las mañanas con chiles frescos, jitomates y un toque de especias que le daban un sabor único. Siempre me había gustado el trabajo. Claro, era agotador, pero ver a los clientes disfrutando de los tacos me daba satisfacción. Sin embargo, todo cambió una noche que aún me quita el sueño cada vez que cierro los ojos. Era una noche como cualquier otra. El puesto estaba lleno, con la gente riendo, platicando y pidiendo tacos con entusiasmo. La fila avanzaba rápido, y yo cortaba la carne del trompo con la velocidad que la práctica me había dado. Mientras servía un taco a un cliente, escuché que alguien me llamaba desde el otro extremo del mostrador. Era un hombre mayor, uno de los clientes frecuentes, que sostenía un taco en la mano con una expresión de disgusto. «Oiga, joven, esta salsa está rara», dijo mientras me extendía el plato. «Sabe amarga, como si algo estuviera mal». Me detuve un momento, extrañado. La salsa roja era nuestra favorita, siempre fresca y con el sabor perfecto. Tomé el recipiente y lo abrí para revisarlo. Lo primero que noté fue que el color era diferente. Estaba más oscuro, más rojizo, como si hubiera demasiado jitomate o algo más. A simple vista parecía normal, pero había algo en su textura que me inquietó. Era más espesa de lo habitual y el aroma no era el mismo. Intenté calmarme, pensando que quizá había cometido algún error al prepararla. Me disculpé con el cliente y retiré la salsa del mostrador, dejando el recipiente sobre una mesa al fondo. El resto de la noche transcurrió sin incidentes, aunque no pude quitarme la sensación de que algo estaba mal. Al día siguiente, llegué temprano al puesto para prepararlo todo. Mi ayudante, yo, un muchacho joven que llevaba trabajando conmigo apenas unos meses, ya estaba ahí. Cuando vio el recipiente de la salsa, se quedó mirándolo fijamente, como si algo lo incomodara. «¿Qué pasa?», le pregunté. «No sé, jefe, esa salsa me da mala espina. Anoche tuve un sueño raro. Soñé con una mujer». Lo miré con curiosidad. Joel era callado y no solía hablar mucho de sí mismo, así que me sorprendió que mencionara algo tan personal. Era una mujer alta, con un vestido viejo, como de otro tiempo. Me dijo que la salsa era suya y que no debía usarla. Me reí nervioso, intentando quitarle peso a lo que decía. «Seguro fue el cansancio, Joe. A veces, cuando trabajamos hasta tarde, la mente nos juega malas pasadas», pero él no parecía convencido. Apenas hablamos mientras comenzábamos a preparar el trompo y las salsas del día. Sin embargo, cuando llegó el momento de hacer la salsa roja, Joe se negó a tocarla. «No puedo, jefe. No quiero volver a soñar con esa mujer». Decidí hacerlo yo mismo, aunque su actitud me había dejado un poco inquieto. Tomé chiles, jitomates, ajo y los demás ingredientes y los puse en la licuadora. Pero mientras la preparaba, noté algo extraño. La textura no era la misma y el color parecía más intenso de lo normal, casi como si no fuera salsa, sino sangre. Me convencí de que era mi imaginación, que el comentario del cliente y el sueño de Joel me estaban afectando. Terminé de preparar la salsa y la serví en un recipiente limpio, listo para la noche. Cuando el puesto abrió, la clientela comenzó a llegar como siempre. Los tacos salían rápido y las órdenes se acumulaban. Pero algo extraño ocurrió esa noche. La mayoría de los clientes que probaban la salsa roja hacían algún comentario. Algunos decían que tenía un sabor raro, otros que estaba demasiado fuerte, y algunos simplemente pedían que la quitaran de sus tacos. La incomodidad crecía con cada comentario, pero lo peor ocurrió cerca de la medianoche.
Estaba sirviendo un taco cuando una mujer se acercó al mostrador. Era una mujer mayor, con el cabello canoso y la piel pálida. Llevaba un vestido largo, gastado, que parecía sacado de otra época. Me miró con unos ojos que parecían hundirse en sus cuencas, y su voz, aunque baja, resonó con claridad. «No debiste usar esa salsa», dijo. Me quedé helado, incapaz de responder. Cuando finalmente levanté la mirada para buscarla, ya no estaba. Había desaparecido entre la multitud. Esa noche, apenas terminé de limpiar el puesto, Joe se acercó a mí con una expresión seria. «No puedo seguir trabajando aquí, jefe». «Lo siento», le pregunté por qué, pero él simplemente negó con la cabeza. «Es por la salsa». No puedo sacarme de la cabeza el sueño y la mujer. Siento que me está siguiendo. Intenté convencerlo de quedarse, pero no hubo forma. Renunció esa misma noche, dejándome solo con un montón de preguntas y una sensación de inquietud que no me abandonaba. Decidí deshacerme de la salsa. La tiré en el drenaje detrás del puesto, viendo cómo se deslizaba lentamente, su color rojo oscuro pareciendo más espeso de lo que debería. Me lavé las manos una y otra vez, como si intentara quitarme algo que no podía ver. Pero el problema no terminó ahí. Las noches siguientes, aunque preparé la salsa como siempre, seguía teniendo el mismo color intenso y el mismo sabor extraño. Los clientes comenzaron a dejar de pedirla, diciendo que les daba mala espina. Algunos incluso decían que les provocaba pesadillas. Y entonces comenzaron los sueños. Cada noche, soñaba con la misma mujer que yo la había descrito. Estaba parada frente a mí, con su vestido viejo y su mirada vacía. En el sueño, sostenía un recipiente de salsa roja y lo levantaba lentamente, vertiéndolo sobre el suelo. «Esta salsa es mía», decía, con una voz que resonaba como un eco. Despertaba sudando, con el corazón latiendo con fuerza. Intenté ignorarlo, diciéndome que era solo mi mente jugando conmigo. Pero los sueños continuaban, cada vez más vívidos, cada vez más perturbadores. Una noche, mientras cerraba el puesto, escuché un ruido detrás de mí. Me giré, esperando ver a un cliente rezagado, pero no había nadie. Sin embargo, el recipiente de la salsa, que había dejado limpio sobre la mesa, estaba lleno otra vez. La salsa roja, espesa y brillante, parecía mirarme como si estuviera viva. Desde entonces, dejé de preparar la salsa roja. Nadie volvió a pedirla, y yo nunca volví a soñar con la mujer. Pero a veces, cuando paso por la esquina donde estaba el puesto, siento un escalofrío recorrer mi espalda, y juro que puedo oler el aroma de esa salsa, como si todavía estuviera ahí, esperando a ser servida una vez más. El perro que no era perro. Trabajo en un puesto de tacos en Tijuana desde hace varios años. El negocio lo atiendo junto con mi hermano, Juan, y mi primo, Alfredo. Siempre habíamos dicho que los tacos eran nuestra vida, el trompo girando, la carne chisporroteando, el olor a cilantro y cebolla, esas cosas hacían que valiera la pena trabajar hasta altas horas de la madrugada. Pero nunca imaginé que un puesto tan común, en una esquina transitada, pudiera convertirse en el escenario de algo que me sigue persiguiendo hasta el día de hoy. Era una noche normal, como tantas otras. El puesto estaba lleno, los clientes se aglomeraban pidiendo tacos al pastor, de bistec o de tripa. Entre risas y pláticas, el bullicio llenaba la esquina, pero a medida que la noche avanzaba y el flujo de clientes disminuía, el silencio comenzaba a apoderarse del ambiente. Fue entonces que lo noté por primera vez, un perro negro, grande, sentado a unos metros del puesto. No era raro ver perros callejeros en la zona, de hecho, solíamos darles sobras al final del turno. Pero este perro era diferente. Su pelaje era tan oscuro que parecía absorber la luz de los postes cercanos, y sus ojos no eran como los de un perro normal. Eran dos puntos brillantes, casi como carbones encendidos, que me miraban fijamente.
Al principio no le di importancia. Pensé que estaba hambriento, como todos los perros de la calle, así que corté un pedazo de carne y se lo lancé. La carne cayó justo frente a él, pero no la tocó. Solo siguió mirándome, inmóvil, como si estuviera esperando algo más. Cada noche, el perro volvía. Siempre al mismo lugar, siempre con la misma postura. Yo seguía lanzándole pedazos de carne, pero nunca los comía. Algunos clientes también lo notaron y lo señalaban, diciendo cosas como, ese perro se ve raro, no, o parece que está esperando a alguien. Pero nadie le prestaba demasiada atención, y yo tampoco, hasta que las cosas comenzaron a ponerse extrañas. Una noche, ya cerca de las 3 de la mañana, el perro estaba en su lugar habitual, observándome como siempre. La calle estaba desierta y Alfredo había ido a tirar la basura, dejándome solo en el puesto. Decidí acercarme al perro para acariciarlo, pensando que tal vez, con un poco de confianza, se animaría a comer. Me agaché lentamente, extendiendo la mano hacia él. «Ven, amigo», dije, intentando sonar amable. El perro no se movió. Su mirada seguía fija en mí, y aunque no gruñía ni mostraba los dientes, había algo en su presencia que me ponía nervioso. Finalmente, mi mano alcanzó su cabeza, pero cuando lo toqué, un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. No era como tocar el pelaje de un perro. Su cuerpo no era sólido, era como si mi mano hubiera atravesado humo frío, tenso. Retrocedí de inmediato, mi respiración acelerada. El perro no reaccionó. Siguió mirándome con esos ojos brillantes, y en ese momento supe que no era un animal común. Alfredo regresó poco después, y le conté lo que había pasado. Me miró como si estuviera loco y se rió, diciendo que probablemente estaba cansado o que el perro solo era viejo y flaco. Pero esa noche, cuando terminamos de limpiar y apagamos el trompo, el perro seguía ahí, inmóvil, como si nos vigilara mientras cerrábamos el puesto. A la mañana siguiente, no podía quitarme la imagen del perro de la cabeza. Durante el desayuno, le mencioné lo sucedido a doña Lupe, una vecina que siempre pasaba por el puesto. Cuando le describí al perro, su rostro cambió por completo. «Ese no es un perro común», dijo en voz baja, casi como un susurro. «Ese perro es una mala señal». En el pueblo donde crecí, decían que cuando un perro negro aparece y no come, es porque trae un mensaje. Un aviso de muerte. Me reí nervioso, tratando de no darle importancia, pero sus palabras se quedaron conmigo el resto del día. Esa noche, el perro volvió. Esta vez, no traté de acercarme. Simplemente lo ignoré, aunque sentía su mirada clavada en mí todo el tiempo. Alfredo también comenzó a notar algo extraño. Mientras cortaba la carne, me dijo en voz baja, «Ese perro, ¿te diste cuenta de que no hace ruido? Ni cuando camina, ni cuando se mueve». Y tenía razón. Nunca habíamos escuchado el más mínimo sonido de él. No ladraba, no jadeaba, ni siquiera sus patas hacían ruido al caminar por el pavimento. Era como si flotara en lugar de moverse. Las cosas llegaron a un punto crítico una madrugada, cuando solo quedábamos Alfredo y yo en el puesto. Había sido una noche lenta, con pocos clientes, y estábamos cansados. El perro estaba en su lugar habitual, observándonos. Alfredo, que siempre había sido más escéptico que yo, decidió enfrentarlo. «Ya estuvo bueno, perro», dijo mientras se acercaba con una escoba en la mano, como si quisiera ahuyentarlo. «Lárgate de aquí». El perro no se movió. Alfredo agitó la escoba, pero antes de que pudiera hacer algo más, el perro levantó la cabeza y lo miró fijamente. Alfredo se quedó congelado, como si algo lo hubiera paralizado. «¿Estás bien?», le pregunté, pero no respondió. Su rostro estaba pálido, y sus manos temblaban. Finalmente, dio un paso atrás, dejó caer la escoba y murmuró, «No, no es un perro». Esa fue la última noche que Alfredo trabajó en el puesto. Renunció al día siguiente, sin dar muchas explicaciones. Solo me dijo que no quería volver a ver a ese perro nunca más. Yo continué trabajando,
aunque con miedo constante. El perro siguió apareciendo, noche tras noche, siempre en el mismo lugar. Pero un par de semanas después, dejó de venir. Al principio me sentí aliviado, pensando que tal vez todo había terminado. Entonces, sucedió lo peor. Una noche, mientras caminaba hacia el puesto, vi un accidente en la esquina donde trabajábamos. Un automóvil había chocado contra un poste y la escena era un caos, vidrios rotos, luces parpadeando, gente gritando. Me acerqué para ver qué había pasado, y fue entonces cuando lo vi. Alfredo estaba tirado en el suelo, inmóvil. Había muerto en el impacto. El dolor y la culpa me invadieron. No podía dejar de pensar en el perro, en la advertencia de Doña Lupe. ¿Había venido a avisarnos de esto? ¿O había sido algo más oscuro, algo que atrajo la tragedia hacia nosotros? Desde entonces, no he vuelto a ver al perro. Pero cada vez que paso por esa esquina, siento que algo me observa desde las sombras. A veces, en las noches más silenciosas, puedo escuchar el leve sonido de patas moviéndose en la distancia, como si algo estuviera esperando regresar. El taquero reemplazado. En el año 2016 trabajaba como ayudante en un puesto de tacos en Oaxaca, un negocio sencillo pero popular entre los vecinos del barrio. Mi jefe, don Javier, siempre decía que los tacos no solo se cocinan con buen sazón, sino con respeto por las herramientas y por la carne. Había algo casi ceremonial en la forma en que preparábamos el trompo, marinábamos la carne y servíamos a los clientes. Miguel, mi compañero de trabajo, y yo nos turnábamos para atender el trompo y las mesas, mientras don Javier supervisaba y se aseguraba de que todo saliera perfecto. Miguel y yo nos llevábamos bien, y aunque era callado, siempre trabajaba rápido y con precisión. Era de esos tipos tranquilos que preferían dejar que sus acciones hablaran por ellos. Esa noche de octubre no era diferente a cualquier otra. Habíamos tenido una jornada tranquila, con algunos clientes habituales y otros de paso. Cerca de las 10 de la noche, don Javier decidió irse a casa, dejándonos a Miguel y a mí para cerrar el puesto. Justo cuando estábamos por comenzar a limpiar, noté que nos habíamos quedado sin tortillas. Voy rápido a la tortillería de la esquina, le dije a Miguel, quien estaba cortando los últimos trozos de carne del trompo. ¿Puedes quedarte atendiendo mientras regreso? Él asintió sin decir nada, y me marché, pensando que estaría de vuelta en menos de 10 minutos. La calle estaba oscura y tranquila, como suele ser en las noches de ese barrio. Compré las tortillas y regresé al puesto, pero al acercarme, algo me hizo detenerme. Desde la distancia, vi a Miguel atendiendo a los clientes, cortando carne con movimientos rápidos y precisos. Hasta ahí, nada parecía fuera de lo normal. Pero al acercarme más, noté algo que me hizo detenerme en seco. Miguel estaba sentado al fondo del puesto, en una de las sillas que usamos para descansar durante los ratos libres. Estaba pálido, con los ojos perdidos en algún punto del suelo. Parecía no haber notado que yo había regresado. Mi primer pensamiento fue que estaba cansado y que simplemente había dejado el trompo por un momento. Pero entonces, ¿quién era el que estaba atendiendo? Me quedé parado a unos metros, intentando entender lo que veía. El otro Miguel estaba cortando carne, sirviendo tacos, interactuando con los clientes como si fuera el de verdad. Su apariencia era idéntica, el mismo cabello oscuro, la misma complexión, incluso la misma manera de mover las manos mientras trabajaba. Pero había algo en su postura, en su forma de moverse, que me hacía sentir incómodo. Era demasiado perfecto, demasiado mecánico. Finalmente, reuní el valor para acercarme. Miguel, llamé, con la voz temblorosa. El Miguel que estaba sentado al fondo levantó la cabeza lentamente y me miró. Sus ojos estaban llenos de miedo, como si hubiera visto algo que no podía explicar. Intenté acercarme a él, pero antes de que pudiera hacerlo, escuché un sonido detrás de mí. El otro Miguel había dejado de cortar carne.
Se había quedado inmóvil, con el cuchillo en la mano, y me estaba mirando fijamente. Su expresión era vacía, sin emociones, pero sus ojos parecían brillar con algo oscuro, algo que no pertenecía a este mundo. ¿Qué estás haciendo?, pregunté, tratando de sonar firme. No respondió. Simplemente dejó caer el cuchillo al suelo con un sonido metálico y dio un paso hacia atrás. Fue entonces cuando ocurrió algo que hasta el día de hoy no puedo explicar. En lugar de girarse y marcharse como cualquier persona normal, su figura comenzó a desvanecerse como si estuviera hecha de humo. No dejó rastro, excepto por el cuchillo que seguía tirado en el suelo. Corrí hacia Miguel, el que estaba sentado al fondo, y lo sacudí por los hombros. ¿Qué pasó? ¿Estás bien?, le pregunté. Tardó varios segundos en reaccionar, como si estuviera en trance. Estaba aquí, murmuró, con la voz apenas audible. ¿Quién estaba aquí? ¿Qué pasó?, insistí. Yo, pero no era yo. Esa frase me heló la sangre. Miguel no quiso hablar más esa noche. Me ayudó a limpiar rápidamente el puesto, pero no decía una palabra. Cuando terminamos, se fue sin despedirse, y yo me quedé solo, sentado junto al trompo, mirando el cuchillo que el otro Miguel había dejado atrás. Al día siguiente, le conté a don Javier lo que había pasado. Me miró en silencio durante un largo rato, y luego suspiró. Este lugar tiene historias, dijo finalmente. ¿Qué tipo de historias?, pregunté, tratando de ocultar mi nerviosismo. No sé si sea verdad, pero dicen que antes de que este puesto fuera mío, otro taquero trabajaba aquí. Era un hombre joven, ambicioso, pero siempre estaba solo. Un día, desapareció sin dejar rastro. Algunos dicen que vendió su alma para que el negocio prosperara, pero cuando no cumplió con su parte del trato, algo vino a reclamarlo. Las palabras de don Javier me dejaron helado. ¿Era posible que el puesto estuviera relacionado con algo oscuro, algo que seguía acechándolo incluso después de tantos años? Esa noche, volví a trabajar con Miguel, pero todo se sentía diferente. El puesto estaba envuelto en un silencio extraño, como si algo invisible nos estuviera observando. Cada vez que el cuchillo tocaba la carne, sentía un escalofrío recorrerme la espalda. Y aunque intenté actuar como si todo estuviera normal, no podía dejar de mirar de reojo, esperando no volver a ver esa figura que se parecía tanto a mi compañero. Con el tiempo, Miguel dejó el trabajo. Dijo que necesitaba un cambio, pero ambos sabíamos que su verdadera razón era lo que había ocurrido esa noche. Yo también pensé en renunciar, pero algo me retuvo. Tal vez fue el miedo, o tal vez la curiosidad de entender qué era lo que había visto. Hasta el día de hoy, sigo trabajando en el mismo puesto, aunque ya no puedo mirarlo de la misma manera. A veces, cuando estoy solo cerrando, siento que algo me observa desde la oscuridad, esperando el momento adecuado para aparecer. Y cada vez que escucho el sonido de un cuchillo chocando contra la tabla de cortar, recuerdo aquella noche y me pregunto si algún día será mi turno de ser reemplazado. La carne que lloraba. En el año 2018, trabajaba en un puesto de tacos en Puebla. No era el trabajo más glamuroso del mundo, pero en esos días necesitaba el dinero y, además, siempre había disfrutado la camaradería que se formaba entre los taqueros. Éramos un grupo pequeño, don Martín, el dueño del puesto, un hombre con años de experiencia y un carácter serio, Rubén, otro ayudante que era más joven que yo pero con las manos rápidas para cortar carne, y yo, encargado de preparar el trompo y mantener todo listo para la clientela nocturna. Nuestro puesto estaba ubicado en una esquina transitada, un lugar que por la tarde y noche era ruidoso, lleno de autos y gente que se detenía a disfrutar unos tacos después de sus jornadas. Pero a medida que avanzaba la noche y el bullicio se iba apagando, el ambiente cambiaba. La calle quedaba desierta y el único sonido que se escuchaba era el crujir de la carne asándose en el trompo y el ocasional ladrido de algún perro callejero.
Había algo en esas horas de la madrugada que siempre me incomodaba, aunque nunca supe exactamente por qué. Todo comenzó una noche de jueves, cerca de las 2 de la madrugada. Era un turno tranquilo, con pocos clientes, así que aprovechamos para adelantar trabajo. Don Martín nos pidió que comenzáramos a preparar la carne para el trompo del día siguiente. Era una tarea pesada, pero rutinaria. Sacamos el bloque de carne del refrigerador, un trozo grande y congelado que pesaba al menos 20 kilos. Lo colocamos en la mesa de acero inoxidable y Rubén y yo empezamos a cortarlo en tiras mientras don Martín supervisaba. El aire estaba frío y el único sonido era el ruido metálico de los cuchillos chocando contra la tabla de cortar. De repente, un ruido extraño rompió el silencio. Fue algo suave, apenas un murmullo, como un susurro que parecía venir de algún lugar cercano. Me detuve un momento y miré a mi alrededor, esperando ver a algún cliente rezagado o incluso a un animal husmeando entre las mesas. Pero no había nadie. ¿Escucharon eso?, pregunté, rompiendo el silencio. Rubén negó con la cabeza, concentrado en cortar la carne, pero don Martín frunció el ceño. Seguro fue el viento, dijo, aunque su tono no sonaba del todo convencido. Volvimos al trabajo, pero los ruidos continuaron. Esta vez fue un sonido diferente, algo más perturbador. Parecía un gemido. Bajo, apenas audible, pero constante, como si alguien estuviera sufriendo en silencio. Miré a Rubén, quien también había dejado de cortar. Ambos nos giramos hacia don Martín, pero él no dijo nada. Su rostro estaba pálido, y sus ojos estaban fijos en el bloque de carne frente a nosotros. ¿Qué pasa?, pregunté, sintiendo un nudo formarse en mi estómago. Don Martín no respondió de inmediato. En lugar de eso, señaló la carne. Me acerqué, con el corazón latiéndome con fuerza, y lo vi. La carne se movía. Al principio pensé que era mi imaginación. Tal vez el cansancio o el frío me estaban jugando una mala pasada. Pero no, lo estaba viendo con claridad. El bloque de carne, ese trozo inerte que acabábamos de sacar del refrigerador, parecía retorcerse, como si algo dentro de él estuviera tratando de salir. Rubén dio un paso atrás, soltando el cuchillo con un ruido seco. «¿Qué demonios?», murmuró, pero no terminó la frase. Fue entonces cuando escuché algo que nunca olvidaré. Un llanto. Venía directamente del bloque de carne. Era un llanto bajo, agudo, como el de un niño, pero distorsionado, como si estuviera siendo arrastrado desde algún lugar lejano. Sentí que las piernas me temblaban, pero no podía apartar la mirada. Me tallé los ojos, convencido de que todo era producto de mi mente. Cuando los abrí, el bloque de carne estaba ahí, inerte, exactamente como debería estar. El llanto había desaparecido, y el único sonido que quedaba era el zumbido del refrigerador en el fondo. «Nada de juegos, muchachos. Ya sigan trabajando», dijo don Martín finalmente, aunque su voz estaba tensa, como si él mismo no creyera lo que acababa de decir. Rubén y yo intercambiamos miradas, pero ninguno se atrevió a decir nada más. El resto de la noche transcurrió en un silencio incómodo. Terminamos de preparar la carne y armamos el trompo, pero cada vez que pasaba cerca de ese bloque, sentía un escalofrío recorrerme la espalda. Había algo en él, algo que no podía explicar, pero que me hacía sentir observado. Los días siguientes no fueron mejores. Aunque traté de convencerme de que todo había sido una alucinación, no podía quitarme la sensación de encima. Cada vez que encendíamos el trompo, sentía que algo nos observaba desde las sombras. Incluso los clientes parecían notarlo. Una mujer que pidió un taco al pastor se quedó mirando el trompo durante unos segundos, como si algo la inquietara. Finalmente, se fue sin tocar su comida. Las cosas empeoraron una noche, cuando Rubén decidió quedarse solo para cerrar el puesto. A la mañana siguiente, llegó pálido, con los ojos hundidos y temblando. Nos contó que, mientras limpiaba el trompo, había escuchado pasos detrás de él. Al girarse,
Vio una sombra oscura moverse entre las mesas, pero cuando la siguió, no encontró a nadie. Era como si alguien estuviera ahí, pero no podía verlo, dijo, con la voz temblorosa. Esa noche, me tocó cerrar con don Martín. Ambos estábamos tensos y apenas hablábamos. Mientras limpiaba las mesas, sentí que algo me observaba desde el trompo. Miré de reojo y lo vi. Una figura oscura, apenas visible en la penumbra, estaba parada junto al trompo. Era alta, delgada, y aunque no tenía rostro, sentí que me estaba mirando. Don Martín, grité, pero cuando él se giró, la figura ya había desaparecido. Esa fue la última vez que trabajé en ese puesto. Renuncié al día siguiente, incapaz de soportar más las noches llenas de susurros, sombras y esa sensación constante de ser vigilado. Don Martín nunca habló de lo que pasó, pero escuché rumores de que cerró el puesto meses después. Todavía no sé qué fue lo que vimos esa noche, ni qué había en esa carne. Pero sé que no era normal. Y aunque intento olvidarlo, cada vez que paso por un puesto de tacos, siento que algo me observa desde el trompo, esperando ser visto una vez más. El trompo que no se apagaba. En el 2016 abrí un puesto de tacos al pastor en una esquina concurrida de Durango. Siempre me había gustado cocinar y los tacos al pastor eran mi especialidad. El puesto no tardó en ganar popularidad y las noches se llenaban de clientes hambrientos que venían a disfrutar de los tacos recién cortados del trompo. Para mí, el trompo era el corazón del negocio, una pieza indispensable que hacía que todo funcionara. Pero nunca imaginé que algo tan simple como eso pudiera convertirse en la raíz de mis peores pesadillas. Todo comenzó unas semanas después de abrir el puesto. Siempre teníamos un ritual al cerrar, limpiábamos todo a fondo, apagábamos las luces y, por supuesto, apagábamos el trompo. Era un proceso sencillo, solo cerrábamos el gas y dejábamos que el calor residual se disipara antes de marcharnos. Pero una noche, cuando regresé temprano al día siguiente para preparar todo, noté algo extraño. El trompo estaba caliente. Al principio pensé que se trataba de un descuido. Tal vez alguien había olvidado apagarlo la noche anterior. Revisé el interruptor del gas, pero estaba cerrado y no había ninguna fuga que pudiera explicar por qué seguía encendido. Fue raro, pero no le di demasiada importancia. Sin embargo, al día siguiente ocurrió lo mismo. Y al siguiente. Todas las mañanas encontraba el trompo caliente, como si hubiera estado encendido durante la noche. Incluso algunos días había pequeños restos de carne chamuscada en la parrilla, como si alguien hubiera estado cocinando mientras nosotros no estábamos. Le mencioné esto a mis ayudantes, Raúl y Miguel, dos jóvenes que habían trabajado conmigo desde el principio. Al principio pensaron que estaba exagerando, pero poco a poco empezaron a notar lo mismo. Aunque apagáramos todo antes de irnos, el trompo parecía tener vida propia. Una noche, decidimos quedarnos hasta tarde para vigilar. Cerramos como siempre, apagando todas las luces y el trompo, y luego nos sentamos en una de las mesas al fondo del puesto. Las horas pasaron en silencio, y justo cuando estábamos a punto de rendirnos y marcharnos, ocurrió. Sin que nadie lo tocara, el trompo se encendió. Primero escuchamos el leve clic del interruptor del gas y luego el sonido del fuego cobrando vida. Nos quedamos congelados, incapaces de movernos, mientras el trompo comenzaba a girar lentamente, como si alguien lo estuviera manipulando. Raúl fue el primero en hablar. ¿Qué demonios es eso?, murmuró, su voz temblando. Antes de que pudiera responder, vimos algo que hizo que la sangre se nos helara. Junto al trompo, apenas visible bajo la luz tenue del fuego, había una sombra. Era alta, más alta que cualquiera de nosotros, y su forma era vaga, como si estuviera envuelta en humo. Extendió una mano larga y delgada hacia el trompo, girándolo con movimientos lentos y deliberados. Ninguno de nosotros se atrevió a acercarse. La sombra permaneció allí durante lo que parecieron horas,
pero en realidad debieron ser solo unos minutos. Finalmente, el fuego del trompo se apagó y la sombra desapareció, deslizándose hacia la oscuridad como si nunca hubiera estado allí. Esa noche no dormí. Intenté convencerme de que lo que habíamos visto era una ilusión, que estábamos cansados y nuestra mente nos estaba jugando una mala pasada. Pero Raúl y Miguel estaban tan asustados como yo, y ninguno de nosotros podía explicar lo que había sucedido. Los días siguientes, la sensación de que algo no estaba bien se intensificó. Cada vez que encendíamos el trompo, el aire alrededor se volvía más pesado, más denso. Incluso cortar la carne se sentía diferente, el cuchillo parecía encontrar más resistencia, como si el trompo mismo estuviera tratando de evitar que lo usáramos. Lo peor ocurrió una noche de viernes, cuando el puesto estaba lleno de clientes. Mientras cortaba carne para un taco, escuché un susurro. Al principio pensé que alguien me estaba hablando, pero cuando levanté la mirada, todos estaban ocupados comiendo o conversando. El susurro se repitió, esta vez más claro. Déjalo, decía. Déjalo en paz. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero intenté ignorarlo. Sin embargo, cuando Raúl se acercó para cortar más carne, lo escuchó también. Se detuvo en seco, mirándome con los ojos muy abiertos. ¿Escuchaste eso?, me preguntó, su voz apenas un susurro. Asentí, pero no supe qué decir. Esa noche, después de cerrar, Raúl y Miguel decidieron que ya no podían seguir trabajando en el puesto. Ambos renunciaron, diciendo que no querían estar cerca de ese trompo nunca más. Yo, desesperado por mantener el negocio, me quedé solo. Las cosas solo empeoraron. A veces, mientras limpiaba el puesto, sentía que alguien me observaba. En más de una ocasión vi sombras moviéndose entre las mesas, pero cuando me giraba, no había nadie. Y el trompo se volvía más inquietante cada día. Una madrugada, después de cerrar, decidí deshacerme de él. Lo desmonté pieza por pieza, sintiendo una resistencia extraña en cada tornillo, como si el trompo no quisiera ser desarmado. Finalmente lo llevé a un terreno baldío y lo dejé allí, convencido de que todo terminaría una vez que me deshiciera de él. Pero no fue así. A la mañana siguiente, cuando llegué al puesto, el trompo estaba allí, completamente armado, en su lugar habitual. Al principio pensé que alguien me estaba jugando una broma, pero no había forma de que Raúl o Miguel pudieran haberlo traído de vuelta. Desde entonces, he aceptado que no puedo deshacerme de él. Lo mantengo limpio y en perfecto estado, pero trato de usarlo lo menos posible. A veces, cuando paso cerca, puedo escuchar el leve sonido del fuego encendiéndose, aunque esté apagado. Y en las noches más silenciosas, juro que puedo ver la sombra alta, parada junto al trompo, girándolo lentamente, como si estuviera esperando algo. Ya no sé si el trompo es una herramienta de trabajo o algo más. Solo sé que nunca volveré a mirarlo de la misma manera, y que cada vez que lo enciendo, siento que estoy invocando algo que no debería. La carne que no era carne. En el año 2013, trabajaba como dueño y cocinero en un pequeño puesto de tacos al pastor en Chiapas. El negocio era todo para mí, un sueño que había logrado construir después de años de ahorrar y esforzarme. Estaba ubicado en una esquina transitada del centro, y aunque competía con otros locales cercanos, tenía su clientela fiel. La gente volvía una y otra vez porque, según decían, nuestros tacos eran diferentes, la carne bien marinada, la salsa hecha en casa, todo preparado con esmero. Pero esa tranquilidad, ese orgullo que sentía por mi negocio, se quebró una noche que marcó mi vida para siempre. Todo empezó cuando decidí probar un nuevo proveedor de carne. El carnicero con el que solíamos trabajar cerró su negocio, y me vi obligado a buscar alternativas. Un día, un hombre llegó al puesto mientras estábamos cerrando y me dejó una tarjeta. Su nombre era Anselmo, y dijo que trabajaba con varios restaurantes de la zona. Calidad garantizada, me dijo con una sonrisa.
Yo estaba escéptico, pero necesitaba carne para la semana siguiente, así que acepté su oferta. El lunes por la mañana, Anselmo llegó con un bloque grande de carne envuelto cuidadosamente en plástico transparente. La carne se veía bien a simple vista, roja, fresca, sin ningún olor extraño. Lo pagué y lo guardé en el refrigerador, listo para usarlo en la noche. Todo parecía normal. Esa misma noche, comenzamos a preparar el trompo. Como siempre, saqué el bloque de carne para cortarlo en tiras y marinarlo con mi mezcla especial de chiles y especias. Pero cuando el cuchillo hizo contacto con la carne, sentí algo extraño. No era como la carne de cerdo a la que estaba acostumbrado, había algo raro en la textura, como si el cuchillo no la cortara con la misma facilidad. Me tomó más esfuerzo de lo habitual y al cabo de unos minutos comencé a escuchar un sonido. Era apenas audible, un gemido bajo y lejano que parecía resonar desde el interior de la carne. Me detuve, mirando el cuchillo y luego el bloque frente a mí. Pensé que era mi imaginación, que tal vez estaba cansado o que el zumbido de los refrigeradores estaba jugando con mi mente. Pero el sonido no desapareció. Llamé a Mateo, mi ayudante, para que viniera a revisar. ¿Escuchas eso?, le pregunté, tratando de sonar tranquilo. Pero antes de que pudiera responder, el gemido se detuvo. Mateo se encogió de hombros y dijo que no escuchaba nada, aunque noté que evitaba mirar directamente al bloque de carne. Me convencí de que solo estaba siendo paranoico y seguí trabajando. El trompo estuvo listo justo a tiempo para la primera oleada de clientes. Como siempre, los tacos comenzaron a salir rápido, y la gente parecía disfrutar su comida. Pero conforme pasaba la noche, algunos clientes comenzaron a hacer comentarios. «Estos tacos tienen un sabor raro», dijo una mujer, frunciendo el ceño mientras masticaba. Otro cliente mencionó que la carne sabía como metálica, como si estuviera oxidada. Empecé a preocuparme. La carne no debería saber así. Revisé el trompo, olí un trozo de carne cocida, y no noté nada fuera de lo común. Decidí que tal vez eran solo coincidencias, o tal vez un mal día. Sin embargo, la incomodidad se quedó conmigo, y esa noche, al cerrar el puesto, le pedí a Mateo que tirara cualquier carne que sobrara. No quería arriesgarme. Al día siguiente, la situación se tornó más inquietante. Cuando abrí el refrigerador para sacar más carne, sentí un olor extraño. No era el típico olor de carne echada a perder, sino algo más intenso, más dulce, casi como el aroma del hierro mezclado con humedad. Revisé el bloque y noté algo que no había visto antes, había manchas oscuras en algunas partes, casi negras, como si la carne estuviera deteriorándose desde dentro. Decidí no usar esa carne. Llamé a Anselmo para reclamarle, pero su teléfono estaba apagado. Cuando fui al lugar que supuestamente era su dirección, encontré un terreno vacío, como si nunca hubiera habido un negocio ahí. Fue entonces cuando comencé a sentir que algo no estaba bien. Esa noche, a pesar de haber usado carne diferente, seguía sintiéndome inquieto. Mientras cortaba carne para un taco, sentí un escalofrío recorrerme la espalda, como si alguien estuviera parado detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, el aire se sentía pesado y el zumbido habitual de los refrigeradores parecía más fuerte, más grave, como un eco distante. Las cosas se volvieron más extrañas en los días siguientes. Los clientes seguían quejándose de un sabor metálico en los tacos, incluso cuando la carne provenía de otro proveedor. Una noche, mientras estaba solo limpiando después de cerrar, escuché el mismo gemido que había escuchado al cortar el primer bloque de carne. Esta vez, el sonido no venía del refrigerador, sino del trompo. Me acerqué lentamente, con el corazón latiendo con fuerza. La carne del trompo parecía normal, pero mientras me acercaba, noté que algo se movía. Por un segundo, pensé que era un reflejo de las luces, pero no. La carne parecía retorcerse, como si estuviera viva. Retrocedí, tratando de calmarme, pero el gemido se intensificó. Era como un lamento,
un grito bajo y constante que parecía llenar todo el puesto. Quise salir corriendo, pero mis piernas no respondían. Entonces vi algo que nunca olvidaré. En el reflejo del vidrio del mostrador vi una figura. Era alta, delgada, con la piel pálida y los ojos hundidos. Me miraba fijamente, pero no estaba detrás de mí, parecía estar dentro del trompo, como si la carne misma estuviera atrapando algo, reteniendo una presencia que no debería estar ahí. Grité y corrí fuera del puesto, dejando todo atrás. Esa noche no pude dormir. Los gemidos seguían resonando en mi cabeza, y la imagen de esa figura en el reflejo no me dejaba en paz. Al día siguiente, decidí cerrar el puesto temporalmente. No podía seguir trabajando ahí sin sentir que algo estaba mal, sin sentir que la carne misma me estaba observando. Contraté a un sacerdote para bendecir el lugar y después de eso, nunca volví a aceptar carne de proveedores desconocidos. A veces, cuando paso cerca del puesto, todavía siento un escalofrío. Y aunque los clientes nunca volvieron a quejarse del sabor de los tacos, yo no puedo dejar de pensar en ese bloque de carne, en los gemidos y en la figura atrapada en el trompo, esperando algo que, hasta hoy, no entiendo de él. El puesto que nunca abre. Trabajar como taquero de noche tiene algo especial. Las calles vacías, el aroma del pastor chisporroteando en el trompo y las pláticas con los clientes que buscan saciar el hambre después de un día largo. Llevo varios años atendiendo mi puesto en Veracruz y aunque en el pasado había escuchado historias extrañas sobre otros negocios nocturnos, jamás pensé que me tocaría presenciar algo tan inquietante como lo que ocurrió hace unos meses. Mi puesto está en una esquina concurrida, cerca del malecón. La clientela no falta, sobre todo los fines de semana, cuando las personas salen de los bares o simplemente quieren disfrutar de unos tacos con sus amigos. Pero a unas cuadras de nosotros hay otro puesto, uno del que todos hablan, aunque nadie parece saber mucho al respecto. Lo llaman el puesto de la muerte. Al principio, pensé que solo era una leyenda urbana, una de esas historias que la gente inventa para asustar a los demás. Sin embargo, con el tiempo, empecé a notar cosas extrañas. Cada noche, al terminar mi jornada, cuando pasaba por esa esquina, veía el puesto, un letrero luminoso parpadeando débilmente, el trompo girando lentamente bajo la luz amarillenta de una lámpara, y las mesas perfectamente acomodadas, como si estuviera listo para recibir clientes. Pero nunca había nadie atendiendo. Le pregunté a algunos vecinos sobre el lugar, pero todos parecían evitar el tema. Es mejor no hablar de eso, me dijo doña Chabela, una señora que siempre compra sus tacos con nosotros. Otros, como don Emilio, un taxista que siempre pasa por un par de tacos de bistec, decían cosas más directas: no te acerques a ese puesto. Los que lo han hecho no vuelven a ser los mismos. Una noche, mientras atendía a los últimos clientes, un hombre se acercó con una expresión extraña en el rostro. Vestía ropa sencilla y parecía cansado, como si hubiera caminado mucho. Me pidió 3 tacos de pastor, pero mientras esperaba, comenzó a hablarme sobre el puesto de la esquina. ¿Sabías que fui una vez a ese lugar?, me dijo de repente, en voz baja, casi como si estuviera confesando algo. Le pregunté qué había visto, y lo que me contó me dejó helado. Según él, había pasado por ahí una noche porque tenía hambre y quería probar algo diferente. Vio el letrero iluminado, el trompo girando y las mesas listas. Se acercó, pero al dar el primer paso hacia el mostrador, todo cambió. La luz se apagó de golpe, el trompo dejó de girar y el lugar quedó en completa oscuridad. Sentí que algo me observaba, dijo el hombre, mientras sus manos temblaban ligeramente. No sé qué fue, pero tuve que salir corriendo. Al día siguiente, cuando volví a pasar por ahí, el puesto estaba como si nada hubiera pasado. Igual que siempre, con el trompo girando, pero sin nadie alrededor. Esa noche no pude dejar de pensar en lo que me había contado. Cuando terminamos de limpiar el puesto, le dije a mi ayudante:
Beto, que quería dar una vuelta para verlo de cerca. Beto me miró como si estuviera loco, pero accedió a acompañarme. Caminamos en silencio hasta llegar a la esquina. Ahí estaba, tal como lo describían, el letrero parpadeaba débilmente, el trompo giraba lentamente y las mesas estaban perfectamente acomodadas como si alguien acabara de abrir el puesto. Pero no había nadie. No se escuchaba el sonido de un cuchillo cortando carne ni el crujido de las tortillas en el comal. «Esto no está bien», murmuró Beto, retrocediendo un paso. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero me armé de valor y di un paso hacia adelante. No podía creer que un lugar tan extraño estuviera justo en mi vecindario. Me acerqué al trompo, que giraba lentamente bajo la luz amarilla. La carne se veía fresca, brillante, como si alguien la hubiera preparado esa misma noche. Extendí la mano para tocarla, pero antes de que pudiera hacerlo, escuché un ruido. Era un susurro, bajo y arrastrado, como si alguien estuviera hablando muy cerca de mí. Me giré rápidamente, esperando encontrar a alguien, pero no había nadie. Sin embargo, el susurro continuaba, ahora más fuerte, como si viniera desde todas partes. Beto, que había permanecido detrás de mí, me agarró del brazo. «Vámonos». «Esto no es normal», dijo, casi arrastrándome de regreso a la calle principal. Esa noche no pude dormir. Sentía que algo me observaba desde las sombras de mi cuarto, como si la presencia del puesto se hubiera quedado conmigo. Pero lo peor ocurrió al día siguiente. Cuando llegué a mi puesto para abrir, noté algo extraño. Las mesas estaban movidas, como si alguien las hubiera usado durante la noche. Además, en el trompo había marcas de cuchillo, como si alguien hubiera cortado carne mientras yo no estaba. Le pregunté a Beto si había dejado algo sin limpiar, pero juró que todo estaba en orden cuando nos fuimos. A partir de ese día, las cosas comenzaron a cambiar. Cada noche, mientras trabajábamos, sentía que algo nos observaba desde lejos. A veces veía sombras moviéndose entre las mesas vacías, pero cuando me giraba, no había nadie. Los clientes también comenzaron a notar cosas raras. Uno de ellos, un joven que siempre pedía tacos con todo, me dijo que había visto a una figura alta y delgada parada junto a nuestro trompo, pero cuando parpadeó, ya no estaba. Las noches se volvieron cada vez más inquietantes y mis pensamientos siempre volvían al puesto de la esquina. Decidí investigar más, así que le pregunté a un amigo que trabajaba como policía si sabía algo al respecto. Su respuesta fue tan perturbadora como reveladora. «Ese puesto está maldito», me dijo. «Hace años, antes de que tú llegaras aquí, hubo un accidente en esa esquina. Un taquero y su familia murieron en un incendio. Nadie sabe cómo empezó el fuego, pero desde entonces, la gente dice que el puesto sigue apareciendo, como si estuviera atrapado en el tiempo. Nadie se atreve a acercarse, porque los pocos que lo han hecho dicen que han visto cosas que no deberían estar ahí. Esa fue la última noche que me atreví a pasar cerca del puesto. Desde entonces, trato de ignorarlo, aunque sé que sigue ahí, con su letrero parpadeante y su trompo girando, esperando a que alguien se acerque. A veces, cuando cierro mi propio puesto y el silencio de la noche me rodea, siento que algo me observa desde esa esquina. Y aunque intento no mirar, siempre puedo sentir el leve aroma de carne asada flotando en el aire, como una invitación que nunca aceptaré. La campana que suena sola. Hace 3 años comencé a trabajar en un puesto de tacos en Querétaro, un negocio familiar que mi tío llevaba desde hacía más de una década. Era uno de esos puestos pequeños pero bien organizados, donde los clientes siempre regresaban por el sabor único de los tacos al pastor y las salsas que hacíamos desde cero. El puesto tenía su encanto, las luces colgando de cables desgastados, el trompo girando al ritmo del cuchillo y, sobre todo, la pequeña campana de metal que colgaba justo al frente del mostrador. Esa campana era más que un adorno.
La usábamos para avisar cuando los pedidos estaban listos, un pequeño clen clen que sonaba alegre y hacía sonreír a los clientes. Siempre la asocié con algo positivo, una señal de que la comida estaba lista, de que el puesto seguía vivo. Nunca imaginé que esa misma campana se convertiría en el origen de algo que me perseguiría incluso fuera del trabajo. Todo comenzó una noche tranquila de martes. El flujo de clientes era bajo, como era típico entre semana, y ya casi estábamos por cerrar. Mi tío, Alfredo, estaba en la parrilla cocinando los últimos pedidos, mientras yo limpiaba las mesas y acomodaba los recipientes de salsa. La calle estaba en silencio y el único ruido era el chisporroteo de la carne en la plancha. De repente, la campana sonó. Fue un sonido claro, fuerte, como si alguien la hubiera tocado con firmeza. Me giré inmediatamente hacia el mostrador, pensando que algún cliente había llegado, pero no había nadie. La calle seguía desierta y la campana se balanceaba ligeramente, como si alguien acabara de soltarla. ¿Viste eso?, le pregunté a mi tío, señalando la campana. Él levantó la mirada desde la parrilla y frunció el ceño. Debe ser el viento, dijo, volviendo a lo suyo. No estaba convencido. No había viento. De hecho, la noche era inusualmente tranquila, el aire pesado y quieto. Me acerqué a la campana, la toqué ligeramente para detener su balanceo y me quedé mirándola por un momento, como esperando que volviera a sonar. Pero no lo hizo y decidí no darle más vueltas. A la noche siguiente, ocurrió de nuevo. Esta vez estábamos más ocupados, con un par de mesas llenas y yo atendiendo pedidos en la caja. Estaba anotando una orden cuando escuché el clen clen de la campana y levanté la mirada automáticamente. Pensé que uno de mis compañeros había llamado a los clientes, pero todos estaban ocupados. Mi tío seguía en la parrilla y David, el otro ayudante, estaba cortando carne en el trompo. La campana sonó 2 veces más, pausadamente, y los clientes también lo notaron. Una señora que estaba frente a mí preguntó, ¿llamaron? ¿Es mi pedido? Negué con la cabeza, tratando de sonreír, pero algo no se sentía bien. Cuando todo se calmó esa noche, le mencioné lo de la campana a David. Me miró con una expresión seria, como si supiera algo que yo no. Eso pasa de vez en cuando, dijo, sin entrar en detalles. Intenté presionarlo para que me contara más, pero solo sacudió la cabeza. Solo no le des mucha importancia, no podía dejar de pensar en ello. La campana era pequeña, liviana, pero no se movía con facilidad a menos que alguien la tocara. Esa noche, después de que cerramos y limpiamos, me quedé unos minutos más en el puesto, mirando la campana colgando en silencio. El viento estaba completamente quieto y el sonido de la ciudad se había reducido a un leve murmullo en la distancia. Cuando me fui, todavía tenía esa extraña sensación en el pecho, como si algo estuviera fuera de lugar. Las semanas siguientes, las cosas se volvieron más inquietantes. La campana comenzaba a sonar en momentos aleatorios, siempre cuando nadie estaba cerca. A veces era un leve clink, casi tímido, y otras veces era un repique fuerte, como si alguien la agitara con fuerza. No importaba si la noche estaba tranquila o llena de clientes, la campana parecía tener vida propia. Pero lo peor fue cuando descubrimos que cada vez que sonaba sin razón, algo malo sucedía. Una noche, mientras atendíamos a un grupo grande de clientes, la campana sonó 3 veces seguidas, tan fuerte que todos en el puesto voltearon a verla. Mi tío se acercó de inmediato, murmurando algo que no entendí, y la sujetó con fuerza para que dejara de moverse. Intentamos seguir con el trabajo como si nada hubiera pasado, pero había un aire extraño, como si el sonido de la campana hubiera cambiado la atmósfera. Esa misma noche, recibimos noticias de un accidente. Uno de nuestros clientes habituales, un taxista llamado Julián, había tenido un choque en la avenida principal. Murió al instante. Lo más extraño fue que Julián había estado con nosotros apenas 1 hora antes, sentado en una de las mesas, comiendo tacos de bistec. La coincidencia nos dejó helados. Nadie dijo nada al respecto, pero todos lo pensamos.
La campana había sonado justo antes del accidente. Desde entonces, empecé a asociar el sonido de la campana con una especie de advertencia. Cada vez que sonaba sola, algo malo ocurría. A veces era algo pequeño, como que alguien se cortara mientras cortaba carne, pero otras veces era más grave. Una vez, un cliente se desmayó mientras esperaba su pedido, y tuvimos que llamar a una ambulancia. Otra noche, un automóvil perdió el control y se estrelló contra un poste justo frente al puesto. Lo peor ocurrió un viernes. Era una noche ocupada, con el puesto lleno de gente y nosotros trabajando a toda máquina. La campana había estado tranquila durante toda la semana y casi había olvidado lo que significaba. Pero entonces, en medio del bullicio, sonó. Fue un sonido diferente esta vez. No el repique alegre de siempre, sino un tono grave y prolongado, como si alguien la estuviera haciendo sonar con fuerza, sin soltarla. Todo el puesto quedó en silencio, los clientes mirándose entre sí con expresiones de incomodidad. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda mientras me acercaba lentamente al mostrador. La campana seguía moviéndose, oscilando de un lado a otro como si algo invisible la estuviera agarrando. Cuando intenté detenerla, sentí un frío intenso en la mano, un frío que no era normal, que parecía venir desde dentro de mí. Esa noche no ocurrió nada de inmediato, pero al día siguiente recibimos la noticia de que don Alfredo, un cliente fiel que venía todos los viernes por la noche, había fallecido en su casa. Al parecer, había tenido un infarto mientras dormía. Desde entonces, nadie en el puesto quiere acercarse a la campana. La dejamos colgando, intacta, pero ninguno la toca, ni siquiera para llamar a los clientes. A veces suena sola, y cuando lo hace, todos sabemos que es cuestión de tiempo antes de que algo malo suceda. He pensado en quitarla, deshacerme de ella, pero algo me detiene. Es como si la campana estuviera conectada al puesto de alguna manera, como si fuera parte de algo más grande, algo que no entiendo del todo. Todavía trabajo en el mismo lugar, pero cada noche, cuando el puesto queda en silencio y la campana cuelga inmóvil, no puedo evitar mirar de reojo, esperando que no vuelva a sonar. Porque si lo hace, sé que lo que venga después no será nada bueno.